Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez en el momento del relax, en el momento de olvidar nuestros problemas y por lo menos concentrarnos en problemas, pues añejos, no puedo decir ajenos, pero añejos. Bueno, en el video anterior estábamos hablando de la sustitución de importaciones, ¿no? Dijimos que con la Segunda Guerra Mundial, México había tenido un auge en sus exportaciones gracias a que Estados Unidos y Europa estaban necesitados de productos agrícolas, ¿no? De algunos productos básicos. Y bueno, dijimos que al gobierno se le había ocurrido la maravillosa idea de, con ese dinero que estaba entrando por la exportación de productos agrícolas, fomentar la industrialización del país, ¿no? Y primero enfocarse en sustituir las importaciones, o sea, en empezar a producir lo que importaban los mexicanos, ¿no? Todos los enseres o las cosas que estaba importando, sobre todo de Estados Unidos, producirlas en México para ya no estarles comprando a otros, ¿no? Y también decíamos al final que pues la cosa no estaba marchando muy exitosamente, que digamos. Pero más allá de eso, para los años ya de 1900, recuerden, el sustitución de importaciones es más o menos 1940, 1956. Para estas épocas ya se estaba diluyendo este auge post Segunda Guerra, porque obviamente pues ya terminó la guerra y pues Estados Unidos ya empieza a producir para sí y Europa también empieza a producir sus propios alimentos. Entonces, va a haber entonces un retroceso en este sentido. Así que vamos a crear Pinky, un nuevo plan para conquistar al mundo. Es momento de crear un nuevo plan para conquistar al mundo. Bueno, pues el nuevo plan se va a llamar Desarrollo Estabilizador y va a durar 3 periodos de gobierno: Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, del 56 aproximadamente, porque a veces varía un poquito esa fecha, pero hasta 1970 esa fecha sí es consistente. Bueno, ¿y qué fue esto? ¿Con qué se come el desarrollo estabilizador? Bueno, en realidad el plan sigue siendo exactamente el mismo: reforzar el plan de la sustitución de importaciones. O sea, el plan sigue siendo tratar de fomentar la industria nacional, a toda costa protegerla. Ahora en este caso pues se llama estabilizador, desarrollo estabilizador, porque lo que tratan de hacer es como de meter a la economía mexicana en una burbuja, o sea, mantenerla estable. Quiere decir fuera de los elementos que la puedan desestabilizar. Y estos elementos pueden ser externos, como la guerra de Corea, por ejemplo, o internos, como la inflación. Entonces es como que el gobierno saca su manto protector y quiere tener en una incubadora, ahora sí, al país, ¿no? Proteger toda la economía nacional. Dicho de otra manera, o sea, ahora sí que es un estado interventor con letras mayúsculas, subrayado y pintado de colorado, ¿ok? Bueno, pues, ¿qué creen? Voy a empezar un poco por el final, digamos. El balance general es que en realidad estos 12 años no se tuvo ninguna devaluación de la moneda. Se logró un crecimiento estable, sin inflación y un notable aumento del poder adquisitivo. O sea, que yo hubiera querido haber nacido por ahí del 20 para en el 40. No. Haber nacido en el, ¿qué les gusta? En el 40 para que en el 56 estar disfrutando de los 12 años gloriosos, más gloriosos, de los años más gloriosos de la economía mexicana, o los más gloriosos del gobierno postrevolucionario, ¿no? El secretario de Hacienda se llamó Antonio Ortiz Mena y él fue el que estuvo en realidad al frente de todo este proceso, de todo este plan,
fue el creador del proyecto económico y y pues la cosa fue tan maravillosa que se le conoce este periodo también como el milagro mexicano. ¿Ok? Son las épocas del milagro mexicano bajo la batuta de don Antonio Ortiz Mena para ustedes. Helo aquí don Antonio Ortiz, que dice: el Estado tiene la responsabilidad, conforme a las leyes básicas de la nación, de promover y encauzar el desarrollo económico. Repito, dicho de otra manera, el Estado interviniendo con letras mayúsculas, subrayado y en rojo. El Estado metido hasta las orejas, ¿ok? En la economía. En este periodo va a haber un crecimiento del PIB cercano al 7%. Imagínense, se les caerían los calzoncines a los presidentes actuales con un 7% anual. Duplicaron la producción nacional en tan solo 10 años, al pasar de 150 a 296 millones en tan solo 10 años. Bueno, wow. Ahora, ¿cómo lograron esto? Bueno, control casi absoluto de la economía por parte del Estado. ¿Okay? El Estado va a invertía más bien, donde la iniciativa privada no quería o no podía invertir. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues que el Estado va a empezar a crear las famosas paraestatales, o sea, a acrecentar, no a crearlas, no las inventó, ya existían, pero va a empezar a tener cada vez más y más paraestatales. ¿Qué son estas paraestatales y de qué tipo son? Bueno, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad van a ser de las más importantes, ¿no? Que ya sabemos que el Estado se apropia y hay que decirlo, son de las más importantes, recibían el 25% de la inversión del Estado, se iba nada más en Pemex y en CFE. Pero estas eran las más importantes, pero había cientos de otras empresas, otros cientos de empresas, como por ejemplo una dedicada al comercio exclusivamente, que era la compañía exportadora e importadora S.A., Altos Hornos, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Granos y Fertilizantes, Concarril, que hacía carros de ferrocarril, Dina, que hacía autobuses, Mexicana de Aviación, Sidena, que hacía tractores, Conasupo, que ya mencionábamos que era la que compraba directamente al productor para que no tuviera pérdidas y para darlo a un precio económico a la clase trabajadora, los productos del campo. Y se metió también en varias industrias mineras, pero también llegó a meterse, o sea, a comprar, a adquirir, a tener, a manejar industrias, empresas dedicadas al azúcar, dedicadas al edequén, envasado de pescados, está mal escrito ahí, pescados y mariscos, tabaco, textiles, ¿ok? Y no solamente esto, también empezó a generar un montón de empresas o de medios de financiamiento. Ya hablábamos en otra ocasión de bancos como Banrural, ¿no? Pero también hizo fondos fiduciarios como FIRA, Fogaín, Fonatur, ¿no? De hecho, el 50% del financiamiento entre 1942 y 1970 provenía directamente del Estado. O sea, el Estado está soltando el billete para financiar la empresa. ¿Ok? Los principales destinos eran agricultura, industria básica y obra pública. ¿Ok? Banobras, ¿se acuerdan también de ese banco Banobras famoso? Bueno. De las 500 empresas más importantes del país, las estatales significaron 50% en ventas. ¿Ok? De las más importantes, el 50% provenía de las empresas que eran del Estado. Y tenían al 38% del personal ocupado. De esas 500 empresas más importantes, el 38%. Recuerden también que es un Estado clientelar.
Recuerden que a los hijos inútiles de los politiquillos o a los politiquillos medios les podían ofrecer también no solamente curules, o sea, no diputaciones y senadurías, a muchos también les ofrecían puestos en la burocracia y todas estas empresas entraban dentro de estos ramos, ¿ok? Entonces, hasta el infinito y más allá, pues crecieron y crecieron las paraestatales. Y ya les hago aquí un spoiler, porque de 1940 a 1970, que es el periodo de sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador, crecieron de 36 a 272 el número de paraestatales, o sea, 7.5 creció. Pero esto es nomás el inicio, porque ya hago el spoiler de que vamos a ver más adelante en los siguientes periodos que van a llegar a aumentar hasta 1155 paraestatales. Es solamente para dejarles claro que estaban decididos, cómo estaba de decidida la política estatal económica estatal para intervenir en la economía, ¿ok? Con estos paraestatales. Bueno, ¿qué otra cosa hicieron para mantener en una burbuja cómoda y placentera a la economía mexicana, a las empresas mexicanas? Pues fortalecieron las empresas arancelarias, ¿ok? ¿Qué es las barreras? Perdón, las barreras arancelarias, que me ponen nerviosa, no sé por qué pongo esas imágenes. Las barreras arancelarias. ¿Por qué? Pues recuerden que las barreras arancelarias son las que protegen de la entrada de productos que puedan hacerle competencia a mis propios productos, ¿ok? Si Estados Unidos está produciendo mejor y más barato, entonces le voy a poner un mega impuesto para que, ya mejor lo quito, para que no compita con mi producto nacional, ¿ok? Bueno. Y todo suena muy bien, pero hasta ahorita sonaba bien. ¿Y qué pasa con esta protección del país? Estos mastines vigilantes de la economía, defensores de los empresarios nacionales que tenemos aquí presentes, toda la banda. ¿En qué acabó este asunto? En realidad, tuvo sus cosas buenas, pero tuvo tal vez más cosas malas. ¿Por qué? Porque esta industrialización se quedó limitada, porque nada más se van a ocupar del mercado interno, ¿ok? O sea, proteger tus productos y nada más dejar que tú vendas, ¿qué es lo que hace? Que tú no tienes tanta necesidad o sea, excluye la competencia externa y por lo tanto, en realidad, logras el efecto exactamente contrario. En vez de que la industria nacional se crezca, se fortalezca, invierta y tenga cada vez mejor y sea cada vez mejor, pues no le invierten porque están muy a gusto con un mercado que tienen cautivo. ¿Ok? Y además tienen un mercado también al mismo tiempo, o sea, es un mercado cautivo, entonces ya no me tengo que preocupar yo por traerme la máquina más moderna. ¿Para qué le invierto a eso si así estoy obteniendo buenas ganancias? Por una parte. Y por otra parte, también quedas un poco preso de ti mismo. ¿Por qué? Porque tienes un mercado restringido. Al no abrirte a la competencia hacia el exterior, no abres tu mercado tampoco. Y tus expectativas de ganancias tampoco se van a abrir. Así que en realidad esto de tenerlos protegidos cubiertos por algodoncitos y en una cúpula bajo un manto protector, en realidad terminó convirtiendo a los empresarios nacionales en unas empresas poco competitivas, ¿no? Y ya saben, la cosa se puso fea cuando se abren, cuando se caen esas barreras arancelarias y entonces tienen que ir a competir contra el mundo. Pero eso va a ser después, no ahora. Por lo pronto, entonces, otra cosa que tampoco estuvo muy bien planeada es la caída libre en la que cae
valga la redundancia, el sector agropecuario. ¿Ok? Vemos aquí los años del desarrollo estabilizador son estos que están más oscuritos y vemos cómo es una caída libre verdaderamente del porcentaje del sector agropecuario en el PIB. ¿Ok? Ahora van a decir, bueno, baja el agropecuario, crece el manufacturero, sí, efectivamente, pero no crean que estaba sustituyendo tanto la manufactura que se estaba generando. El 65% era de hecho manufactura. O sea, la industria, cuando decimos industria, en realidad el 65% era manufactura. Que en 1977, cuando decimos manufactura, los principales áreas son automóviles, hierro y acero, farmacéuticos, fibras artificiales, química básica, papel y cartón y refrescos en el 77. Pero hay dos preguntas aquí. Uno, esto no quiere decir que las importaciones estén bajando. Dos, ¿por qué nuevamente quedarse con una sola gallina? ¿Por qué no apoyar al campo para que siga siendo a la par? ¿Por qué conformarnos con uno y no con dos? Se descuidó de tal manera al campo que su productividad cayó. Entonces no es tanto que haya aumentado el número de exportaciones y que por eso haya caído el porcentaje del sector agropecuario. No, en realidad el sector agropecuario cada vez produjo menos y menos y menos. No se cuidó al campo, que bien pudo haberse conservado, ¿no? Como otra rama fuerte, importante de ingresos para el Estado, pero se dejó caer totalmente. Algo aquí muy interesante también, o sea, se olvida al campo, se enfoca todo en la industrialización y se olvidan de alguna manera del campo cada vez más. Entonces, y no es que no haya habido, he mencionado que hay hasta bancos que apoyaban al campo y lo demás, y que sí había ciertos fideicomisos, pero yo creo que estuvieron mal orientados entre la corrupción y entre que sobre todo dedicaron la inversión al campo solamente a la exportación, descuidaron la producción, por ejemplo, de lo que comemos. O sea, a lo mejor exportábamos algodón, pero importábamos frijol y maíz y no, lo básico. Ahora, este apoyo a la industria va a estar aparejado con, ahora sí ven, una reducción, empieza a haber cada vez una reducción más notable de la población rural. La verde más fuerte es la rural y como ven, hasta el año 1950 era mucho más la población que vivía en el área rural. Y en el 60 empieza a equipararse la rural con la urbana y en el 70 ya la tenemos a la urbana, empieza a ser mayor que la rural. Entonces la urbana crece, parece al mismo ritmo que decrece la rural, ¿no? Y eso obviamente también va a traer aparejado una serie de necesidades en las ciudades de acondicionamiento para que viva toda esta gente que está migrando del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, el desarrollo, el desarrollo estabilizador, entonces, básicamente es el mismo plan que en muchos sentidos que la sustitución de importaciones, ¿no? Usar el dinero que entra por exportación agrícola para ayudar a la industria. Subsidiar bienes y servicios, ¿no? O sea, tienen Pemex, tienen la Comisión Federal y aprovechan para, le están metiendo el 25% de lo que gastan a la Comisión y a Pemex, pero no es para hacer negocio finalmente, porque tratan de dar la electricidad y las gasolinas lo más barato posible. ¿Para qué? Para que eso fomente la industria. ¿Ok? Entonces, barreras arancelarias, apoyos fiscales, o sea, les cobran, además, no les cobran casi impuestos, les dan dinero, les dan crédito, empiezan a hacer todas estas paraestatales, empiezan a apropiarse estas paraestatales, pero también les recuerdo que dentro del plan maestro está el mantener los productos agrícolas baratos para mantener a su vez a la mano de obra barata y también era necesario que la mano de obra estuviera
tranquilita, el control obrero y campesino. Por eso les recuerdo que ya vimos en videos anteriores que estos son los mismos años de las terribles represiones a la sociedad que se manifestó, matanzas a sangre fría de la población civil en varios movimientos que ya mencionamos. Entonces, pero al mismo tiempo que reprimían, ¿no? De la manera más cruel, al mismo tiempo se lanzaban programas sociales, o sea, también están invirtiendo en el ejército, ¿verdad? Para reprimirnos, pero también están invirtiendo al mismo tiempo de manera paralela en cuestiones sociales. Ya se había creado en el periodo anterior, hablamos del IMSS, ahora se crea el ISSSTE, ¿ok? Que pues en el 97 tenía más de 2 millones de afiliados. Se crea en 1962 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? O sea, por una parte garrote y por el otro solvándole el lomo. Y para ver lo de la repartición de utilidades y todo eso. Y la reinstalación obligatoria, ¿no? Y en 1969 empiezan con se reforma la Ley Federal del Trabajo para que se cree la figura del contrato colectivo, ¿no? De trabajo, que es el gran instrumento de los sindicatos. Y se empieza a dar los pasos para que se genere el Infonavit, ¿ok? Que va a ser la vía a través de la cual el Estado le presta dinero a los trabajadores para que tengan su casa. Y está bastante bien esta publicidad porque realmente las casas caben en una mano, ¿verdad? Pero pues mejor eso que nada. Y cada vez más chiquitas también, ¿eh? Hay que decir que hay que reconocer que en la actualidad el 23% de la población vive en una casa de Infonavit. Así de importante este programa. ¿Ok? Ahora, todo este dinero, todo este apoyo social que Infonavit, que Liste, todo este apoyo a las empresas, préstamos y cosas, finalmente la pregunta es, y todo este comprar para estatales, muchas de ellas en números rojos, pero que las está sosteniendo el Estado. Y bueno, ¿y todo este dinero de dónde sale? Pues nada, nos extraña que estos sean los años en que empieza a crecer la deuda. Este es el inicio nada más, ¿eh? O sea, asustados, sentados tendrán que estar más adelante. En esta época creció 5 veces la deuda externa en 10 años, de 813 millones de dólares a 4.262 millones de dólares en 1970, cuando termina el desarrollo estabilizador. ¿Ok? Entonces, el país, obviamente, con estos gastos, entró en empieza a perfilarse, o sea, un campo deteriorado, una gran inversión en lo social y una gran inversión para apoyar y proteger y cuidar y mimar y apapachar a los empresarios, pues esto se iba llevando a una tremenda crisis, la crisis de 1970. El campo estaba agotado tras 3 décadas de explotación sin inversión. En 1950 recibía el 20% de la inversión pública. En 1960 apenas recibía el 7%. Mientras que, a pesar de que, todavía fíjense, en el 70, el 42% de la población económicamente activa estaba en el campo. Ahí estaba la población y era a lo que menos le invertían. El campo se orientó a la exportación y perdimos la autosuficiencia alimentaria. Lo que les decía, exportas algodón, pero tienes que comprar maíz y frijol. El Estado gastaba mucho en subsidio de bienes y servicios. Esto de la comisión y lo demás, trabajaban las paraestatales en números rojos y el Estado estaba cubriendo los faltantes. Y eso súmele la corrupción por su pollo y por su rico sabor casero. Los empresarios estaban acostumbrados a recibir ayuda, todo el tiempo con la mano extendida, a no pagar impuestos y a tener un mercado cautivo, ¿no? Sí, a gusto sí estaban. De hecho, estaban tan a gusto que no se preocuparon por invertir en tecnología. ¿Para qué? Si así estamos bien, ¿verdad?
Bueno, pues ya se imaginarán, esta es una bomba a punto de explotar. Y así recibió Echeverría la presidencia. Así que es momento de volver a crear un plan para conquistar al mundo. Y bueno, el siguiente plan se va a llamar Desarrollo Compartido y sobre eso hablaríamos en la siguiente ocasión. Así que por lo pronto les digo hasta muy, muy, muy pronto y muchas, muchas gracias.